John y Elizabeth Carter emprendieron un viaje a Miami con la esperanza de reavivar su relación. Desde el exterior, parecían una pareja común, pero debajo de la superficie, sus vidas seguían caminos muy distintos. Elizabeth tenía otros planes, un destino predeterminado del que John no tenía la menor idea. Victor Randolph, ex guardia de seguridad y amante secreto de Elizabeth, llegó a la ciudad unos días antes, asegurándose de que todo estuviera dispuesto para ejecutar su meticuloso plan. Mientras John disfrutaba de la brisa marina y la emoción del viaje, su esposa y Victor pulían los últimos detalles de su conspiración. Sarah Carter, la hermana de John, comenzó a notar señales de alerta mucho antes de que su hermano partiera. Algo en el comportamiento de Elizabeth no encajaba. Sus gastos recientes eran inusualmente altos y su actitud se tornaba evasiva cada vez que se mencionaban los planes del viaje. La noche previa al desastre, John y Elizabeth cenaron en un elegante restaurante frente al mar. John, con la ilusión de recuperar la conexión perdida con su esposa, levantó su copa en un brindis, sin notar que su destino ya estaba sellado. El camarero, quien más tarde sería un testigo clave, observó con detenimiento el comportamiento de Elizabeth. Su mirada esquiva, su leve impaciencia y la forma en que evitaba el contacto visual con su esposo. A mitad de la cena, John comenzó a sentirse indispuesto, una sensación de malestar creciente que lo dejó confundido. Elizabeth, sin perder la compostura, sugirió que quizás era un simple malestar estomacal por la comida. Convencido de que era algo pasajero, John decidió no darle importancia y regresar al hotel para descansar. La madrugada transcurrió en calma aparente. Elizabeth, acostada junto a su esposo, no durmió ni un minuto. Esperaba con ansias la mañana siguiente, cuando el plan finalmente se pondría en marcha. Al amanecer, insistió en que John tomara un baño en el océano para despejarse y mejorar su estado. La brisa cálida y el sol resplandeciente hacían que la idea pareciera inofensiva. John, aún algo débil, aceptó la sugerencia sin dudar. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia muerte. Mientras tanto, Victor, apostado en la playa, esperaba pacientemente con el teléfono en la mano. Desde su ubicación, tenía una vista perfecta del agua y de todo lo que estaba a punto de suceder. Elizabeth, por su parte, tomó asiento en una tumbona, fingiendo disfrutar del sol, pero su mirada no se apartaba del cuerpo de su esposo entrando en el mar. John nadó unos metros antes de que la debilidad se apoderara de su cuerpo. Se sintió pesado. Su visión se nubló y sus músculos no respondían. Intentó nadar, pero su cuerpo no respondía. La brisa marina y el agua lo envolvían mientras perdía el control de sus movimientos. Desde la orilla, Elizabeth seguía el guión sin alterarse. Victor observó su reloj y esperó el tiempo calculado antes de enviar el mensaje acordado. Todo estaba hecho. A partir de ese momento, el siguiente paso era borrar cualquier sospecha y hacer creer al mundo que la tragedia había sido un desafortunado accidente. Elizabeth se levantó de la tumbona con la expresión de una mujer devastada, pero sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado calculados. Observó el horizonte por unos segundos más, luego miró su teléfono. Un mensaje de Victor confirmaba que el cuerpo de John ya no estaba visible. La marea se encargaría del resto. Elizabeth se llevó las manos a la boca, como si acabara de notar la ausencia de su esposo. Dio un paso torpe hacia la orilla, fingiendo confusión, y luego gritó su nombre con una angustia perfectamente ensayada. Varios turistas voltearon a mirarla. Un salvavidas, alertado por el escándalo, corrió hacia ella y le preguntó qué ocurría. «Mi esposo estaba nadando. Ya no lo veo», sollozó entrecortadamente. De inmediato, los rescatistas iniciaron la búsqueda. Elizabeth cayó de rodillas en la arena, temblando de manera teatral, esperando que la escena se grabara en la mente de todos los presentes. A su alrededor, la gente murmuraba. Algunos la consolaban, otros tomaban sus teléfonos para capturar el momento. La policía fue alertada de inmediato. En cuestión de minutos,
Oficiales llegaron al lugar y comenzaron a hacer preguntas. Elizabeth repitió su versión con la voz entrecortada, asegurando que John se había sentido un poco mal la noche anterior, pero insistió en nadar. No supe qué hacer. No quería detenerlo. Él amaba el agua, dijo entre lágrimas. El oficial tomó nota mientras los buzos entraban al agua. Tras una intensa búsqueda, los rescatistas detectaron algo en el agua a lo lejos, confirmando sus temores. El silencio cayó sobre la playa cuando los socorristas arrastraron el cuerpo hasta la arena. Elizabeth se tapó la boca con las manos, dejó escapar un grito desgarrador y se desplomó en la arena. Las miradas de los turistas se llenaron de compasión. Nadie dudaba de su dolor. La ambulancia llegó con rapidez, pero los paramédicos no hicieron más que confirmar lo evidente. John Carter estaba muerto. La causa preliminar de la muerte fue ahogamiento, y debido a la ausencia de signos de violencia visible, la policía consideró el caso como un accidente. Sin embargo, cuando trasladaron el cuerpo a la morgue para una evaluación más detallada, Elizabeth ya tenía otros planes en mente. Antes de salir de la playa, hizo una única petición: que el cuerpo de su esposo fuera cremado lo antes posible. Aseguró que John siempre le había expresado su temor a los entierros y que su deseo era ser incinerado sin demora. Las autoridades no vieron razón para negárselo. Firmaron los permisos necesarios y le dieron las condolencias que ella aceptó con una tristeza ensayada. Más tarde esa misma noche, en una funeraria local, los técnicos prepararon la cremación. Elizabeth se mantuvo en un rincón de la sala con la mirada perdida, su actuación impecable. Cuando recibió la urna con los restos de su esposo, supo que su plan había llegado a su fin. Al día siguiente, abordó un vuelo de regreso a Atlanta sin derramar una lágrima más. Dejó atrás un hotel pagado con la tarjeta de crédito de su difunto esposo, un seguro de vida esperando ser reclamado, y un amante que pronto desaparecería sin dejar rastro. Lo único que no se llevó fue la culpa. Sarah Carter recibió la noticia de la muerte de su hermano a través de una llamada de Elizabeth, pero algo en su tono la inquietó desde el primer segundo. No había un temblor en su voz, no se escuchaban sollozos genuinos, solo una frialdad disfrazada de tristeza forzada. John tuvo un accidente. Se ahogó en el océano. Lo cremamos de inmediato, era su deseo, dijo Elizabeth, sin ofrecer demasiados detalles. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su hermano nunca había mencionado miedo a los entierros, nunca había hablado de cremación, y lo más extraño de todo era la prisa con la que todo había sucedido. Sin pensarlo dos veces, reservó un vuelo a Miami. Aterrizó con la determinación de descubrir la verdad. Al llegar al hotel donde John y Elizabeth se hospedaron, hizo preguntas al personal. La recepcionista recordaba a Elizabeth, pero no con la imagen de una esposa devastada. Se veía normal, comentó con un gesto de duda. Otro empleado, un mesero del bar, mencionó que la vio la misma noche de la muerte de John tomando cócteles caros en la terraza del hotel, conversando con un hombre al que nunca había visto antes. Sarah sintió cómo la rabia crecía en su pecho. Caminó hasta la playa donde supuestamente ocurrió el accidente y encontró a un salvavidas que estuvo presente aquel día. No la vi meterse al agua, solo la vi gritar y arrodillarse en la arena cuando trajeron el cuerpo, relató con una expresión seria. Los detalles se acumulaban como piezas de un rompecabezas macabro. Decidió ir a la morgue para obtener información médica, pero fue ahí donde el horror se intensificó. El forense que realizó la evaluación del cuerpo de John mencionó un dato que la policía había pasado por alto: la rigidez cadavérica de John. Había aparecido demasiado rápido para una muerte por ahogamiento en aguas cálidas. El cuerpo parecía haber estado muerto por más tiempo del que se suponía, explicó con una mirada pensativa. Algo no cuadraba. Sarah supo en ese instante que su hermano no había muerto por un accidente. Fue asesinado. Y si la policía no iba a investigarlo, ella lo haría. Volvió al hotel y revisó los estados financieros de su hermano.
Elizabeth había transferido grandes sumas de dinero de sus cuentas compartidas a una cuenta privada a su nombre. 2 días después de la muerte de John, inició los trámites para reclamar el seguro de vida por $500,000. Demasiado rápido, demasiado sospechoso. Sarah necesitaba ayuda profesional, alguien con experiencia en descubrir verdades enterradas. Buscó al mejor investigador privado de la ciudad y encontró a Graham Norton, un hombre con una reputación impecable en resolver casos complejos. Le contó todo lo que había descubierto, y Norton, intrigado por los detalles, aceptó el caso de inmediato. Su primera acción fue rastrear los movimientos de Elizabeth después de la muerte de John. Descubrieron que había comprado un boleto de avión con regreso a Atlanta, al día siguiente de la cremación. No se quedó en Miami para hacer trámites legales. No contactó a la familia de John, no organizó ninguna ceremonia. Su única prioridad fue salir de la ciudad con la mayor rapidez posible. Norton revisó cámaras de seguridad del hotel y confirmó algo escalofriante. En la noche de la muerte de John, Elizabeth fue vista en el restaurante del hotel con un hombre. No era John. Era alguien más, alguien que Sarah nunca había visto antes. Un desconocido que parecía formar parte de un plan que hasta ahora solo empezaba a revelarse. Graham Norton revisó cada detalle con precisión quirúrgica. Los movimientos financieros de Elizabeth Carter eran una señal clara de premeditación. La prisa con la que había liquidado y dado cuentas, cerrado inversiones y gestionado la reclamación del seguro de vida revelaban que no se trataba de una viuda en duelo, sino de alguien que ejecutaba un plan cuidadosamente estructurado. Sarah Carter, con la rabia ardiendo en su interior, se aferraba a cada pieza de evidencia que Norton encontraba. Mientras tanto, el investigador rastreó al hombre desconocido que apareció con Elizabeth la noche de la muerte de John. Comparó las imágenes de las cámaras del hotel con bases de datos y en cuestión de horas obtuvo un nombre: Victor Randolph, un ex guardia de seguridad con un historial de relaciones turbias, despedido de su último empleo por conducta inapropiada con una compañera de trabajo. La conexión con Elizabeth se hizo evidente cuando Norton descubrió registros de llamadas y mensajes entre ambos que se remontaban meses antes del viaje a Miami. No se trataba de un encuentro casual, sino de una relación secreta que tenía raíces profundas. Sarah apenas pudo contener su furia cuando leyó las transcripciones de los mensajes recuperados. Había textos en los que Elizabeth y Victor hablaban de un nuevo comienzo, de dejar atrás los problemas y, lo más aterrador, una conversación en la que mencionaban que, después de la playa, todo estaría solucionado. Sarah sintió que el aire le faltaba. Su hermano había sido traicionado, asesinado, reducido a un simple trámite financiero. Pero aún había más. Norton encontró registros de compras que hacían que la historia tomara un giro aún más siniestro. 3 semanas antes del viaje, Victor había comprado una urna funeraria a través de una tienda en línea. No solo eso, sino que la urna tenía el nombre de John Carter, grabado antes incluso de que su muerte ocurriera. Esto significaba que la cremación no había sido una decisión de último momento, sino una parte fundamental del encubrimiento. Sarah, al borde del colapso, sintió que su misión ya no era solo descubrir la verdad, sino asegurarse de que la justicia cayera con todo su peso sobre los asesinos de su hermano. Decidió confrontar a Elizabeth. Regresó a Atlanta y la esperó fuera de su casa. Pero cuando llegó se encontró con un nuevo misterio. La casa estaba vacía. Todas las pertenencias de Elizabeth habían desaparecido. La vecina mencionó haberla visto irse en medio de la noche con varias maletas, pero no dijo a dónde. Fue entonces cuando Sarah supo que su tiempo se estaba agotando. Corrió de vuelta con Norton y juntos verificaron registros de vuelos, alquileres de autos y movimientos bancarios. Elizabeth se movía rápido, pero no lo suficiente. Descubrieron que había retirado grandes sumas de dinero en efectivo y había comprado un boleto de avión con destino desconocido. Pero lo más importante era que Victor también había desaparecido. Ambos se estaban fugando.
Sara sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero Norton se mantuvo frío y calculador. Tenían pruebas sólidas, suficientes para involucrar a la policía. No podían dejarlos escapar. Con toda la información en sus manos, Norton hizo la llamada decisiva. Era hora de que las autoridades intervinieran. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Elizabeth y Victor ya habían activado su plan de huida. La carrera contra el tiempo había comenzado y el desenlace estaba cada vez más cerca. Sarah Carter sentía como la presión en su pecho se intensificaba con cada segundo que pasaba. Elizabeth y Victor estaban huyendo, y si no se movía rápido, su oportunidad de hacer justicia por John desaparecería junto con ellos. Graham Norton se mantenía sereno, pero sus movimientos eran precisos y calculados. Mientras revisaba los registros de actividad financiera de Elizabeth, notó un patrón. La mayoría de los retiros de dinero en efectivo se habían realizado en cajeros cercanos a una estación de autobuses en el sur de Atlanta. No tenía sentido que alguien con miles de dólares en su poder tomara un autobús a ningún lado, a menos que intentara evitar la vigilancia de los aeropuertos. Norton llamó inmediatamente a un contacto en la policía mientras Sarah se dirigía a la estación. Su corazón latía con fuerza cuando llegó y comenzó a escanear cada rostro en la multitud. Su mirada se detuvo en una figura familiar. Elizabeth estaba allí, vestida de manera discreta, con una gorra y gafas oscuras, sosteniendo un boleto en la mano. A su lado, Víctor hablaba por teléfono, probablemente asegurándose de que su escape transcurriera sin problemas. Sarah sintió que la ira y la adrenalina se mezclaban en su interior, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Se alejó lo suficiente para no ser vista y marcó el número de Norton. «Los encontré», susurró con la mandíbula apretada. Norton respondió que la policía ya estaba en camino y que no hiciera nada hasta que llegaran. Pero entonces algo cambió. Elizabeth pareció inquietarse. Su mirada recorrió el lugar con sospecha y susurró algo a Víctor. Él asintió, guardó el teléfono y tomó su maleta. Se estaban moviendo. Sarah sintió que el pánico la ahogaba. Si salían de ahí antes de que la policía la llegara, todo el trabajo que habían hecho sería en vano. No podía permitirlo. Sin pensar, se dirigió hacia ellos, empujando a la gente a su paso. «¡Elizabeth!», gritó con furia, haciendo que la mujer se girara de golpe. Su rostro palideció al verla. Víctor también la vio y, por primera vez, en su expresión apareció algo parecido al miedo. «¿Qué hiciste, Elizabeth?», exigió Sarah, pero su cuñada no respondió. En cambio, le tomó la mano a Víctor y comenzó a caminar más rápido. No iban a quedarse al enfrentar las consecuencias. Sarah corrió tras ellos, pero Víctor reaccionó rápido y la empujó con fuerza, haciéndola tropezar y caer sobre una fila de sillas. Gente alrededor gritó sorprendida, y en medio del caos, Elizabeth y Víctor se abrieron paso hacia la salida. Pero justo cuando creían haber escapado, el sonido de sirenas llenó la estación. Varias patrullas bloquearon la salida y oficiales armados se desplegaron en segundos. «¡Manos arriba! ¡No se muevan!», ordenó un policía con su arma desenfundada. Víctor trató de escapar, pero los agentes actuaron rápidamente, inmovilizándolo antes de que pudiera hacerlo. Elizabeth, paralizada por el miedo, alzó las manos lentamente mientras lágrimas falsas corrían por su rostro. «Yo no hice nada», balbuceó. Pero Sarah no lo soportó más. Se puso de pie y avanzó hacia ella con los ojos llenos de furia. «¡Mentira!», escupió con desprecio. «Planeaste esto desde el principio, y ahora pagarás por ello». Elizabeth sollozaba, pero Sarah ya no veía a una viuda afligida, sino a una asesina atrapada en su propia telaraña. La justicia finalmente había llegado, y no habría escapatoria. El estruendo de los flashes iluminó la entrada del tribunal cuando Elizabeth Carter y Victor Randolph fueron escoltados por los agentes hasta la sala de audiencias. La multitud de periodistas se agolpaba tras las barreras de seguridad,
ansiosa por captar cada detalle del caso que había conmocionado al país. Sarah Carter, sentada en la primera fila, no apartaba la vista de Elizabeth, observando cada uno de sus gestos, buscando en su rostro algún atisbo de remordimiento. Pero no lo encontró. La mujer que había asesinado a su hermano mantenía la cabeza en alto, con la misma expresión calculadora que había mostrado desde el primer día. Graham Norton, junto a Sarah, repasaba las pruebas con la precisión de un cirujano. Todo estaba en su lugar. Los registros financieros, las transcripciones de mensajes, las imágenes de las cámaras de seguridad, y lo más condenatorio de todo, la evidencia forense que demostraba que John Carter había sido envenenado antes de ahogarse. La fiscal del caso, Rebecca Malone, se levantó y caminó con firmeza hacia el jurado. Con voz clara y contundente, expuso cómo Elizabeth y Victor habían planeado el crimen durante meses, cómo manipularon cada detalle para hacerlo parecer un accidente, y cómo su avaricia los llevó a cometer un asesinato brutal por dinero. Presentó el informe toxicológico que revelaba rastros de un agente paralizante en el organismo de John, una sustancia difícil de detectar, pero no imposible. Explicó cómo Victor había comprado la urna semanas antes del crimen, una prueba irrefutable de premeditación. Luego, mostró las imágenes de la estación de autobuses, la evidencia de su intento desesperado de fuga. Cuando se reprodujeron los mensajes entre Elizabeth y Victor, la sala quedó en absoluto silencio. Después de la playa, todo estará solucionado, había escrito Elizabeth. Era imposible negarlo. La defensa intentó contraatacar, alegando que no había pruebas directas de que Elizabeth hubiera administrado el veneno, sugiriendo que John pudo haber sufrido una condición médica desconocida. Pero su argumento se desmoronó cuando el forense testificó que el veneno encontrado en su sistema no podía haber sido ingerido accidentalmente. Los testigos del hotel declararon sobre el extraño comportamiento de Elizabeth tras la muerte de su esposo, su frialdad, su prisa por la cremación, su indiferencia al luto. Todo encajaba en una historia de engaño, traición y asesinato. Sarah sintió un nudo en la garganta cuando subió al estrado. Con voz firme, habló de su hermano, de su vida, de cómo había confiado en Elizabeth sin sospechar que ella lo veía solo como una póliza de seguro. Habló de su lucha por la verdad, de las noches sin dormir, del dolor de descubrir que alguien tan cercano había sido capaz de un acto tan despiadado. El jurado deliberó durante 5 horas. Cuando regresaron, la tensión en la sala era palpable. «Culpables», pronunció el juez con voz grave. Elizabeth Carter y Victor Randolph fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos, y por primera vez el rostro de Elizabeth se quebró. Victor apretó la mandíbula, sabiendo que su destino estaba sellado. Sarah cerró los ojos y respiró hondo. No había victoria en la pérdida de su hermano, pero al menos había justicia. Afuera, la multitud esperaba el desenlace, y cuando se anunció el veredicto, los titulares de los periódicos se llenaron con las palabras que ella había esperado escuchar: condenados por asesinato. La historia de John Carter no quedaría en el olvido.